La mercancía del Capital, tomo 1 de Marx. Marx comienza su análisis comentando de que la riqueza de una sociedad aparece como un inmenso arsenal de mercancías, por lo cual toma como punto de partida el análisis de la mercancía. Para Marx, la mercancía es la célula económica de la sociedad burguesa, es decir, es el punto principal por el cual parte el análisis. Y esta mercancía es útil, es muy útil, porque satisface necesidades de la población. Esta utilidad que tiene una mercancía determina que ésta tenga un valor de uso. Y este valor de uso se va a activar cuando la mercancía es consumida. Ahora, una mercancía puede ser consumida por su mismo productor o si no por la demanda social. Sin embargo, cuando la mercancía es consumida por el productor, es decir, existe un autoconsumo, esta mercancía va a cambiar de concepto, va a cambiar de categoría y va a ser denominada más que mercancía, producto. Sin embargo, si esta mercancía es consumida o satisface una necesidad de la demanda social, es decir, de un comprador o de alguien que ha adquirido la mercancía, sí puede ser llamada como mercancía. Esta mercancía, que tiene su valor de uso, proviene de un trabajo privado, es decir, el valor de uso puede estar determinado por un trabajo de un sastre en la confección de una prenda, es decir, el valor de uso o la satisfacción de una necesidad de esto sería abrigar a una persona. Puede haber otro tipo de trabajo, digamos de un carpintero que realiza muebles de madera, puede ser banquetas, que también van a satisfacer una necesidad, en este caso una necesidad de descanso. Entonces, este valor de uso está asociado a un trabajo privado, un trabajo muy particular, con una división del trabajo, es decir, que tienen particularidades específicas. Este valor de uso, a su vez, es un soporte material de otro concepto importante, que es el valor de cambio. Por tanto, una mercancía, por un lado, tiene un valor de uso que satisface una necesidad, pero a la vez tiene un valor de cambio. Este valor de cambio es la relación cuantitativa entre dos mercancías. Está mostrando la proporción en que se cambian dos valores de uso o más. Cuando hablamos de valor de cambio, tenemos que considerar de que las mercancías ahora ya no son heterogéneas, sino son homogéneas. Es decir, para que se active el valor de cambio, tenemos que buscar comunes denominadores, y el común denominador es un trabajo, pero un trabajo único, un desgaste físico-mental que va a poder ayudar a determinar este valor de cambio, ¿no? Es un trabajo socialmente necesario, un trabajo único que están compartiendo todas las mercancías. Por tanto, el valor de cambio implica que las mercancías son producto de un trabajo homogéneo, visto como un trabajo que implica un desgaste físico-mental. Por lo cual, aquí decimos de que una mercancía por un lado tiene valor de cambio, pero también tiene un valor de uso. Tienen dos conceptos importantes. Si en el caso de que hubiera una mercancía que no cuenta con uno de los dos, bueno, tendrá que ser llamada no mercancía, sino utilizaremos otro tipo de concepto. Pero bueno, hasta aquí lo importante es de que existen dos conceptos fundamentales, el valor de uso y valor de cambio, y Marx nos los muestra y nos dice que existe acá una contradicción entre un valor de uso y un valor de cambio, ya que tienen características muy específicas, ¿no? Si bien son parte de una mercancía, a la vez están reflejando dos cosas opuestas. Como habíamos dicho, puede haber una mercancía que puede no tener un valor de uso, pero sí puede provenir de un trabajo. Sin embargo, si es así, entonces el trabajo no sería un trabajo real y no sería un trabajo concreto, ya que la mercancía no tiene un valor de uso, es decir, es una mercancía que no satisface una necesidad, es una mercancía que proviene de un trabajo inútil, por tanto no tiene valor. Si no satisface una necesidad, quiere decir que es una mercancía inservible, por tanto no puede ser denominada una mercancía. En cambio, las mercancías que sí tienen valor de uso, es decir, que sí satisfacen una necesidad, ahí podemos decir que efectivamente tienen un trabajo materializado, que las mercancías cuentan con una sustancia creadora de valor.
Y además, esta sustancia creadora de valor, que es el trabajo, es medida por un tiempo de trabajo socialmente necesario. A su vez, en la sociedad, en la naturaleza, en el mundo en el que vivimos, se encuentran diferentes elementos provenientes de la naturaleza como el agua, el aire, los bosques, que sí satisfacen necesidades. Sin embargo, estos bosques, esta agua, este aire, son provenientes de la naturaleza, donde no ha habido intervención del hombre, es decir, no ha habido un trabajo como tal, deben ser denominados como productos, no como mercancías, ¿no? Y muchos de ellos son utilizados para el autoconsumo. Por tanto, podemos decir de que una mercancía tiene que tener dos conceptos fundamentales. Uno, valor de uso, pero un valor de uso no para el productor, sino para el que lo consume, es decir, para el que lo adquiere, es decir, para la demanda social. Y tiene que tener un valor de cambio. Este valor de cambio sí es para el productor, porque el productor lo va a intercambiar por algo. Cuando lo intercambie por algo, alguna otra persona va a adquirir su bien y esa persona va a activar su valor de uso. Estos dos conceptos tienen que tener una mercancía para ser denominados como mercancía. Esto implica de que nosotros analicemos el doble carácter del trabajo, porque este valor de uso y este valor de cambio provienen de un trabajo. En el caso del valor de uso, proviene de un trabajo concreto. Como decíamos, proviene de un trabajo de un sastre, proviene de un trabajo de un carpintero, proviene de un trabajo de un tornero, etc. Con un trabajo muy particular que está amparado bajo el concepto de la división social del trabajo. En cambio, el valor de cambio proviene de un trabajo abstracto, de un trabajo homogéneo, de un desgaste físico-mental, de un trabajo que tienen todos los bienes, que es el desgaste de la persona por realizar esta actividad. A su vez, en la sociedad nosotros podemos encontrar un trabajo simple y un trabajo complejo. Si comparáramos un trabajo de un obrero versus un ingeniero, ahí podremos claramente identificar que el obrero tiene un trabajo simple y el ingeniero tiene un trabajo complejo por la formación que tiene, por el uso de herramientas que tiene, por el conocimiento que tiene. Sin embargo, para poder hacer el análisis que Marx nos muestra, debemos considerar como trabajos simples. Por tanto, el trabajo de un ingeniero debe ser traducido a un trabajo simple, a un trabajo del obrero, ya que este trabajo complejo es conceptualizado como un trabajo simple potenciado o multiplicado. Entonces, bajo ese concepto sí se lo puede reducir. Y de esa forma comenzaríamos el análisis. Por tanto, el trabajo de un obrero versus el trabajo de un ingeniero van a ser homogéneos. Es decir, un ingeniero podría equivaler a varios obreros. Por tanto, estamos expresando el trabajo del ingeniero en trabajo simple, en una cantidad determinada de obreros. Ya teniendo el conocimiento de que una mercancía tiene un valor de uso, pero también tiene un valor de cambio, podemos empezar a revisar las formas de valor de cambio. Debemos decir que una mercancía, si bien tiene un valor de uso, también tiene un valor de cambio, pero este valor de cambio se activa cuando se compara con otra mercancía. En tanto no se compare, sabemos que una mercancía tiene valor de uso, pero también tiene un valor, porque es producto del trabajo, porque ha implicado un tiempo de trabajo socialmente necesario, por lo cual tiene un valor. Pero cuando lo ponemos frente a otra mercancía, entonces ya decimos que existe un valor de cambio. Para analizar las formas de valor de cambio vamos a comenzar por la forma simple, concreta y fortuita del valor. ¿Qué nos dice este punto? Nos dice que cuando nosotros comparamos dos mercancías, vale decir la mercancía A y la mercancía B, ya tenemos dos mercancías frente a frente, ahí decimos de que la mercancía A va a expresar su valor de cambio en la mercancía B. Por tanto, la mercancía B va a servir como material para expresar el valor, pero el valor de la mercancía A, no su propio valor como mercancía B. Por tanto, la mercancía A tiene un papel activo y la mercancía B tiene un papel pasivo. Este papel activo de la mercancía A es denominado como valor relativo. En cambio, el papel pasivo de la mercancía B es denominado valor equivalencial. Este valor relativo y este valor equivalencial son dos aspectos de la misma relación.
es decir, de la relación mercancía A versus mercancía B. Sin embargo, estas relaciones inseparables están condicionados mutuamente. Se debe aclarar que la mercancía A no puede expresar a su vez valor relativo y valor equivalencial. ¿Qué podemos decir acerca de la forma relativa del valor o del valor relativo? Uno, que para expresar el valor de la mercancía A como cristalización de trabajo humano, tenemos que expresarlo en otra mercancía, en una mercancía B. Por tanto, el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra mercancía. Para la determinación cuantitativa de la forma relativa del valor, podemos tomar tres escenarios. Uno, que el precio de la mercancía A suba, pero el precio de la mercancía B perdure constante. Ese es escenario 1. El escenario 2 sería de que el precio de la mercancía A permanece constante, pero el precio de la mercancía B suba. Y como tercer punto, o como tercer escenario, podemos decir que el precio de la mercancía A suba, pero también el precio de la mercancía B suba. O ambos bajen, tanto la mercancía A como la B, pero lo hagan en las mismas proporciones. Cuando pasa este tercer escenario, debemos nosotros comparar con una tercera mercancía, la mercancía A y B, es decir, compararla con una mercancía C, y ahí de ver qué es lo que ha pasado, cómo se mueve realmente esta relación. Si la mercancía C se desplaza en el mismo sentido que la A y la B y en la misma proporción, podríamos decir que no existen movimientos en los valores relativos, es decir, los valores relativos permanecen invariables. También podemos analizar, como inciso B, la forma total o desarrollada del valor. Es decir, aquí tenemos un valor relativo de una mercancía A que va a ser expresada en un mundo de mercancías, en un valor equivalencial del mundo de las mercancías. Es decir, va a ser expresada en una mercancía B, va a ser expresada en una mercancía C, en una mercancía D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no es una mercancía versus otra mercancía, sino es una mercancía versus un mundo de mercancías. Y aquí podemos decir que ha desaparecido esa relación individual de dos poseedores de mercancía, ya que es un poseedor de una mercancía versus un mundo de mercancías. A su vez, podemos llegar a determinar de que la magnitud del valor de una mercancía ya no se regula por el cambio, sino el cambio se va a regular por la magnitud del valor de la mercancía. Por tanto, la forma total o desarrollada del valor, si bien muestra una mercancía A versus un mundo de mercancías, también puede haber un escenario de que exista una mercancía X en función al mundo de las mercancías y luego una mercancía Y en función al mundo de las mercancías. Entonces puede ir variando ambos lados, es decir, el valor relativo como el valor equivalencial en la comparación. Un tercer inciso es la forma general del valor. Aquí lo que se analiza es la comparación de un mundo de mercancías de la forma relativa general del valor del mundo de las mercancías versus una sola mercancía equivalencial. Es decir, la mercancía A, B, C, D, etc. va a ser equiparada solo a una mercancía X. Muy diferente al escenario anterior. Por tanto, en esta forma general del valor, los valores del mundo de la mercancía son expresados en una sola mercancía y en la misma mercancía. Por tanto, estamos reduciendo todos los trabajos reales al carácter del trabajo humano común, que es la fuerza humana de trabajo. La evolución de este último inciso va a mostrar un inciso D, que es la forma del dinero. En vez de equiparar varias mercancías A, B, C, D, E, etc. en una sola mercancía X, ya se va a equiparar a una mercancía dinero, a una cantidad específica de oro, que va a ser la forma equivalencial general. El oro va a servir como dinero, es un dinero por esencia. Por tanto, el dinero se va a enfrentar a un mundo de las mercancías. Y eso se debe a que antes
ya se enfrentaba con ellas en función de mercancía. Como ahora las mercancías ya se van a equiparar a una cantidad específica de oro, es decir, a una cantidad específica de dinero, es importante poder mostrar el fetichismo de la mercancía y su secreto. Para poder analizar este concepto de fetichismo de la mercancía, debemos comenzar comentando de que en el mercado existe una relación entre dos mercancías, una mercancía A versus una mercancía B. En el mercado se encuentran dos mercancías. Sin embargo, cuando se encuentran esas dos mercancías, por detrás debemos decir que existen relaciones sociales de producción, es decir, cada mercancía ha sido creada por personas, por lo cual cuando las mercancías se enfrentan en el mercado, por detrás existe una relación de esas personas que han creado, existe una relación concreta entre los hombres, por lo cual no solamente es relación entre objetos, sino es una relación social entre personas. Pero no solamente cuando se enfrentan dos mercancías, sino también cuando se enfrenta una mercancía con el dinero, con una cantidad determinada de oro. Parecería de que las mercancías y a su vez el dinero tuvieran vida propia porque están interactuando solos. Nosotros ya sabemos de que no es así, que detrás de ellos hay una relación social. Sin embargo, en el mercado parecería que estos dos se enfrentan con vida propia, y a eso le ha denominado Marx el fetichismo de la mercancía. Haciendo una analogía con la religión, Marx nos decía que es como si las mercancías tuvieran vida propia, existencia independiente, que se relacionan entre sí con los hombres. Y al igual que los dioses reinan sobre los hombres, las mercancías reinan sobre sus creadores. El fetichismo de la mercancía se reduce a las siguientes situaciones básicas. 1. En las mercancías existe una igualdad de trabajos humanos. 2. El tiempo de trabajo reviste la forma del valor de los productos del trabajo. Y 3. La relación entre productores se traduce en la relación social de sus trabajos. Cobra forma en una relación social entre los propios productos de sus trabajos. Por tanto, Marx, con la teoría del valor, pone en descubierto que detrás del valor de cambio, detrás de las relaciones entre objetos, se oculta el valor, es decir, las relaciones objetivadas de los hombres. Y en el dinero, el fetichismo mercantil alcanza su máximo desarrollo. Por tanto, no son los hombres los que reinan sobre sus relaciones, ni son ellos los que los regulan, sino son las relaciones entre objetos los que reinan sobre los hombres. Y el regulador de la economía capitalista es la ley del valor. La producción se regula por los precios que fluctúan alrededor del valor. Gracias.